Bueno, segunda parte esa de la entrevista. Hoy vamos a hablar con Jaime Collier, el escritor. Creo que no hay dos, ¿no? No. Y vamos a hablar sobre su último libro. Vamos a ver, estoy ahí, lo inclinadillo. Perfecto. Pecar como Dios manda. ¿Es tu primera investigación de este tipo o has hecho otras? No, en rigor es la primera. Un tema en el que me metí de pronto sin saber muy bien cómo. Es un proyecto que se ha hecho en otros países de América Latina y quiere como profundizar en ese tema, precisamente el tema de la vida privada, de la vida íntima y de la vida de alcoba de los varios países que configuramos América Latina, ¿no? Con todo lo que eso implica. O sea, hay una historia oficial, una historia muy solemne y muy bien organizada por los poderes fácticos, diríamos, Sí. donde la gente hace lo que tiene que hacer, los héroes son inmaculados, los clérigos son sacrosantos, pero hay una historia escondida, ¿no? Hay una historia entre bastidores, digamos, desde los orígenes y desde el choque civilizatorio de españoles y precolombinos. Esta historia va mapuches, españoles, ¿y hasta dónde apuntamos con la historia? ¿O solo nos quedamos allí? ¿Hasta qué año vemos en tu nuevo libro? No solo mapuches, son varios pueblos de los que habitaban en Chile, también están los aymaras, los Rapa Nui. Llega hasta los años inmediatamente anteriores a la independencia, hasta la época de Ambrosio O'Higgins. En rigor alcanza a mencionar el affair de Ambrosio O'Higgins con la madre de Bernardo. Bernardo entra en escena y ahí se cierra la primera parte, el primer tomo. De ahí vienen otros dos que van a salir, uno el próximo año y el otro el subsiguiente. La segunda parte es todo lo que es la independencia, la guerra del Pacífico, Portales, yo creo que hasta principios del siglo XX, la guerra Balmaceda también quizás, y de ahí la fase contemporánea. ¿Y en esto cómo es esta vida de alcoba? Porque está la oficial, ¿ok? Pero todos sabemos que dentro de lo oficial siempre hay un mundo, ni siquiera hay probablemente un mundo mucho más rico que el otro también. Claro, yo creo que, y de hecho, efectivamente, esa faceta no mencionada en los textos oficiales es quizás la más interesante. Sobre todo cuando se trata de la sexualidad, yo creo que la historia oficial como que la elude. Los héroes patrios suelen ser como asépticos, ¿no? Parece como que no tuvieran vida de alcoba, y en rigor es al revés. O sea, en Chile están los precolombinos que tenían una sexualidad muy fluida, muy natural, animista, relacionada con el paisaje, con el entorno, y después llegan los españoles con el que era bastante más sana entonces. Bueno, yo diría que sí, claro. O sea, desde luego no tenían una serie de tabúes que después los europeos introducen. El tabú de la virginidad, ponte tú, a los precolombinos les daba lo mismo. Incluso era visto casi como una carga que había que resolver rápidamente cuando las chicas entraban en la primera menarca, la primera menstruación, ¿no? Y de ahí se iniciaba su vida sexual. Eran muy precoces en aquella época. Luego llegan los españoles con su carga de moralina y de lo pecaminoso, ¿no? Ellos traen a América lo pecaminoso, la noción de lo pecaminoso, el catolicismo medieval. Europa está pasando en esa fase por un periodo sexófobo incluso, ¿no? Es muy contraria al sexo y el sexo es visto como algo pecaminoso y que es necesario expurgar de la vida habitual, de la vida cotidiana. Pero los españoles llegan, por ejemplo, a Chile llega Valdivia. Valdivia es por lo que alcancé a ver en las crónicas y la visión que hay de Valdivia es un seductor y es un tipo que tiene una doble vida, ¿no? Él está casado en España, deja a su esposa en España y se viene con Inés de Suárez, que es su amante, pero viene ella con el rótulo de criada, es su criada oficialmente hablando, porque la iglesia se opone a ese tipo de relaciones adúlteras, ¿no? Y son los fundadores de Chile. Los fundadores de Chile son dos concubinos, digamos, son dos adúlteros, ¿no? Eso es muy interesante. Bueno, pero el viaje era largo, no podía venir solo. Bueno, claro. Ella es menos adúltera que él porque ella es viuda. En rigor, su marido había venido a las Indias, como le llamaban, y había muerto, de hecho, en Centroamérica. Pero es curioso porque es una relación adultera. El viaje era largo, efectivamente, sobre todo del Cusco acá. Ellos vienen desde el Cusco.
vienen cabalgando en una larguísima expedición. Chile estaba un poco desprestigiado a esa altura porque había venido Almagro y había sido una expedición fallida, o sea, los que volvieron de Chile volvieron hechos pedazos. De ahí viene, es una de las versiones que explica, por ejemplo, el rótulo que nos cae a todos de los rotos de Chile. Los rotos quiere decir en primera instancia los despedazados, los que están reducidos a harapos, ¿no? Porque los tipos que vuelven con Almagro están hechos bolsa. Claro. Bueno, luego llega Valdivia y la cosa se compone un poco. Valdivia era bastante más vital, ¿no? y más sexual. Yo diría que... ¿Y cómo fue la reacción de las etnias que poblaban Chile en esos años? A la llegada, porque ya estamos claros que con el otro... No. Claro. Bueno, pasa que los mapuches del sur, estaban los grupos andinos al norte, los aymaras, incluso los diaguitas, y esa gente se asimila y en alguna medida acogen a los españoles, no hay resistencia, pero de ahí al sur está la que llaman la gran familia mapuche, que eran jodidos los mapuches. O sea, los mapuches habían resistido antes a los incas cuando invadieron y los habían rechazado, de hecho los habían contenido en el río Maule, y esta vez con los españoles lo mismo, ¿no? Y yo diría que con toda razón, porque los españoles llegan a invadir y a destruir un sistema que era autosuficiente. Estaban muy bien organizados los mapuches en su economía, era una economía no solo de subsistencia, era una economía, o sea, se vivía muy bien. En esa época se llamaba el Gulumapu, que es la actual provincia de Arauco. Y llega el invasor europeo y los mapuches se dan cuenta de que si no resisten, bueno, los van a esclavizar, ¿no? Los van a convertir en mano de obra barata. De ahí nace Chile, el Chile actual, cuyas secuelas todavía estamos viviendo. ¿Los mapuches eran polígamos? ¿Eran monógamos? ¿Cómo era su...? Los mapuches son una organización completamente distinta a la de los españoles y europeos. Eran polígamos, efectivamente, y era una poligamia perfectamente instituida, estaba todo muy bien organizado, los roles bien divididos. Había una mujer originaria, la más antigua, se llamaba la Papay, es como la loba consorte, es los etólogos, la llamarían la hembra alfa, ¿no? Ella es la esposa favorita, y de ahí el mapuche que tenía patrimonio suficiente para adquirir más esposas, tenía más esposas. Las mujeres eran muy protagónicas, aunque suena muy sexista, ¿no? Visto desde la época contemporánea. Sí, claro. Pero en rigor era un sistema, o sea, en que la mujer tenía una preeminencia muy grande, porque era un signo de la riqueza patrimonial del varón. Ella controlaba la vida cotidiana, la crianza, por ejemplo. Era un símbolo de estatus. Los varones mapuches en aquella época eran, o bien descansaban mucho en ella, o bien estaban dedicados a la guerra, ¿no? Cuando llegan los españoles, que es de cuando vienen las primeras crónicas del mundo mapuche, digamos, los varones se dedican a guerrear porque no les queda otra, ¿no? Y la mujer se hace cargo de la vida y de todo eso. ¿La mixtura entre uno y otro se produce más bien por la violación de los españoles a las mujeres indígenas, o empieza a haber una laxitud en las relaciones y probablemente a las mujeres como a los españoles empiezan a tener cruces más bien acordados? Ambas cosas. Yo creo que en primera instancia la confrontación es muy frontal y muy brutal, y es una guerra muy cruenta. Los primeros 10 años, cuando Valdivia todavía está vivo, hasta que matan a Valdivia en una emboscada, son de una crueldad inusitada, ¿no? Represalias van y vienen, y no hay muchas relaciones entre ellos. Yo diría que hay un solo matrimonio registrado de un español con una indígena en el 1555, algo así, que coincide con Valdivia cuando está vivo. Pero después se produce la confrontación, la guerra. En primera instancia no hay muchas relaciones, se producen violaciones y comportamientos muy abusivos de los españoles hacia las indígenas, pero hay un momento en que, o sea, la guerra dura 100 años en primera instancia, ¿no? Dura hasta el 1641. Es una guerra frontal y no hay ningún par de comunidades que puedan estar en guerra durante 100 años sin que se produzca alguna forma de intercambio. No hay ningún tejido social que resista eso, ¿no? O sea, la guerra inevitablemente genera encuentros e incluso genera romances, genera historias de amor. O sea, Romeo y Julieta es el paradigma. Hay un momento en que los bandos confrontados inevitablemente se descubren que sus
sus herederos, sus hijos, los adolescentes, los hombres y mujeres jóvenes se relacionan, ¿no? E incluso se genera un imán, porque el otro, la mujer indígena, es atractiva, es distinta, es extraña, es un objeto a conocer, ¿no? Y la española, bueno, es conocida, había pocas españolas además, o sea, los soldados españoles en Chile tenían que resolver sus apetencias sexuales de algún modo. Entonces, hay violaciones, pero también hay encuentros incluso amorosos, ¿no? Se forman familias, se forman núcleos familiares. ¿Y cómo fue la reacción ahí cuando se forman los núcleos familiares? Porque las mujeres venían de una historia poligámica a pasar a una monogámica, una pérdida tremenda, digamos. Claro. ¿Ah? ¿Cómo pasa eso? ¿Hay algún antecedente que diga que, por ejemplo, este español que se casó con un indígena que venía de una sociedad poligámica, a este que de seguro que le exige fidelidad absoluta, y yo probablemente puedo ir a picar para afuera, porque es más o menos obvio en aquellos años también? ¿Sabes qué pasa? Que para la mujer indígena no es demasiado distinto, porque en rigor los españoles nunca las transforman en sus esposas oficiales. O sea, los españoles suelen tener una esposa española y tienen una filial indígena o varias. Los señores, los que tienen los ricachones, ¿no? Los soldados y el bajo pueblo español tienen una o dos indígenas con las cuales están amancebados, pero tampoco están santiguados religiosamente. La iglesia no los casa, no son esposas oficialmente hablando. Entonces, para las indígenas sigue siendo un sistema parecido al que vivían en el Gulumapu, ¿no? En las tierras araucanas. Para la indígena no cambia mucho, lo que sí cambia es el trato, la relación, hay un desconcierto, ¿no? Que esas mujeres viven, ya no son la esposa del cacique, son... ¿Y cómo reacciona el mapuche ahí? Porque eso es como pensando en un pueblo guerrero, ¿no? Bueno, los mapuches... Una afrenta. O sea, es fantástico, los mapuches iniciaron un procedimiento que duró casi un siglo, no, medio siglo al menos, y es el secuestro de mujeres españolas, ¿no? Eso, las cautivas, las famosas cautivas, que fue un fenómeno estadísticamente, o sea, no es que fueron 3 o 4. Suponte tú, en el 1598 ocurre lo que se llamó el desastre de Curalaba, que es la segunda gran insurrección mapuche. Los mapuches se rebelan en el sur, deciden expulsar al ocupante, destruyen y queman casi todos los asentamientos urbanos que habían hecho los españoles, destruyen Osorno, destruyen Concepción, y secuestran. En ese momento la población española en Chile deben haber sido 2.000, no más de 2.000 o 3.000 personas. Los mapuches mueren unos 600 españoles en todo ese desastre, en todas esas batallas y represalias, y los mapuches se llevan a 400 mujeres a territorio mapuche. Es casi... ¿Y qué pasa con ellas? De la población española.